Momento de iniciar con una emisión más de Impacto Económico a través de esta su casa Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas, le doy la bienvenida. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de 48 nuevas viviendas en Ciudad Tiuna, en Caracas, beneficiando a 177 personas, familias que fueron afectadas por el pasado terremoto que vivió el país el 24 de junio del presente año. En nuestro espacio de análisis, la crisis económica continúa golpeando a la Argentina de Javier Milei. En nuestro recorrido digital, Europa afronta el invierno con el gas un 52% más caro que el promedio de los últimos 3 años. Vamos a comenzar con la información. Como le adelantaba, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de 48 nuevas viviendas en Ciudad Tiuna, esto en Caracas, la capital de Venezuela, beneficiando a 177 personas, familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio. Con tecnología sismo resistente, estas viviendas forman parte del Plan Venezuela Renace y representan la tercera etapa de entregas en el desarrollo urbano de Fuerte Tiuna, sumando 287 soluciones habitacionales para 897 habitantes. En este sentido, la mandataria encargada informó que con esta jornada el gobierno alcanzó 355 viviendas asignadas de una meta nacional de 4.000 hogares proyectados para diciembre de 2026. Asimismo, expresó que se encuentran terminando edificaciones, buscando en el mercado secundario, coordinando alquileres y recuperando más de 13.000 viviendas que van a beneficiar a 66.000 personas. Con estas acciones, el gobierno reafirma su compromiso con la atención integral de las familias afectadas por el doble terremoto. Estamos entregando 48 nuevas viviendas. Si ves a mi espalda, estamos terminando también un edificio. Como hemos informado, de aquí a diciembre habremos terminado viviendas, unas 4.000 viviendas para entregarlas a los que están en los campamentos transitorios, víctimas del doble sismo, del doble terremoto. Y al mismo tiempo estamos también buscando en el mercado secundario, buscando alquileres, muchas opciones. Y tenemos los campamentos unifamiliares transitorios, buscar todo tipo de opción para que las familias puedan tener una vivienda y a través del Plan Venezuela Renace recuperar. Estamos actualmente recuperando más de 13.000 viviendas que va a beneficiar a 66.000 personas. Porque no es solo la vivienda, es a quién beneficia, a una madre, a un padre, a un niño, una niña, a un abuelo, una abuela. Seguimos en la nación caribeña porque 3 nuevas empresas internacionales invertirán en la segunda fase del campo gasífero Loran. La alianza redibuja el mapa geopolítico de la energía en la región. El informe completo con nuestra compañera Madeleine García. Madeleine. 20 años transcurrieron para que Venezuela pudiera concretar, tras ser bloqueada por Estados Unidos, la explotación del campo gasífero Loran, que permitirá seguir consolidando al país como exportador de gas por primera vez en su historia. Ya desmitificamos el tema de tener las mayores reservas petroleras del mundo y estar entre los quintos, entre los 5 primeros países con reservas gasíferas, pero debajo de la tierra. Aquí viene este proceso de sacar los recursos debajo de la tierra y comenzarlos a monetizar, a convertir en una realidad, en una nueva realidad, en una mejor economía para y por Venezuela, para y por los venezolanos. ¿Cómo se traduce esto de la macro a la microeconomía? Si el Estado comienza a tener más y mayores flujos de caja, pues por supuesto que puede financiar mejor lo que es la diversificación económica. La diversificación es un hecho y estas imágenes corresponden a la primera exportación de la fase número 1 con Shell y comenzará la segunda fase con 3 importantes socios. Vuelve la británica BP y entran XRG de Emiratos Árabes y la UCC de Qatar. Pero se mueve el mapa geopolítico energético. La importancia que se abre ahora con esta nueva asociación, con estos países, con estas empresas, es que genera las oportunidades para tener en el país infraestructuras, procesos industriales y procesos de alta gama para la exportación de gas. Esto tiene que ser un proceso escalonado, un proceso de largo aliento que permita incrementar las oportunidades de Venezuela para desarrollar su cadena de valor
en el gas, más allá de convertir el país en un nuevo exportador, en un nuevo jugador en la escena internacional de gas. Esta firma significa la confianza en Venezuela para invertir y se selló lo que será el desarrollo del campo Lorán para finales del 2027 e inicio del 2028. El primer mercado será el Caribe. Es un honor firmar este acuerdo formalmente para el desarrollo de la fase 2 en el campo Lorán. Queremos acelerar el desarrollo de este importante recurso de gas natural para el beneficio del pueblo de Venezuela. Y le agradecemos a la señora presidenta y a los colegas por la confianza que nos han brindado y a nuestros socios en la empresa mixta para continuar trabajando. Que la energía de Venezuela, cuando cruce nuestras fronteras, sea para llevar bienestar a otros pueblos, así como a Trinidad y Tobago, a otros países, y que el pueblo venezolano también vea reflejado en estos acuerdos el resultado de su esfuerzo, de su resistencia y de la esperanza que tiene nuestro país en un crecimiento, en un desarrollo compartido y, lo más importante, en el desarrollo humano. Venezuela avanza en desarrollar su potencial de hidrocarburos y convertir las reservas de gas y de petróleo en beneficio económico. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Le cuento por otro lado, y cambiando de tema, que la Cámara de Representantes de Colombia citó al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, para explicar las medidas adoptadas tras el terremoto del 10 de agosto. La sesión buscará evaluar las prioridades y acciones necesarias para atender a las comunidades afectadas en Valle de Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y también en Quindío. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, este deja a 289 fallecidas o personas fallecidas, 185.000 damnificadas y 120.000 familias afectadas en 450 municipios de 15 departamentos. Además, se reportan 143 desapariciones. La emergencia ha provocado la destrucción de 26.945 viviendas y daños en otros 127.557, mientras que 66 edificaciones colapsaron. También resultaron afectados 2.838 centros educativos, 285 puestos de salud y 3.782 instalaciones comunitarias. En Pereira, las autoridades estiman afectaciones cercanas al 60% de la ciudad. Le cuento por otro lado que Brasil avanza hacia una nueva frontera energética tras el hallazgo de hidrocarburos realizado por Petrobras frente a las costas de Amapá, esto en la desembocadura del Amazonas. Veamos los detalles en el siguiente material. El pozo exploratorio Morfo fue perforado a 175 kilómetros del litoral, en aguas con una profundidad de 2.886 metros, dentro de la cuenca de la Foz de Amazonas. Aunque todavía no existe una estimación sobre el tamaño o valor comercial de la reserva, Petrobras continuará los estudios para determinar la calidad de petróleo y el potencial del yacimiento. La empresa, que controla totalmente el bloque FZAM-59, solicitó además autorización ambiental para avanzar con nuevas perforaciones en la zona. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó el petróleo como un pasaporte al futuro, al considerar que los recursos pueden contribuir a financiar educación, tecnología, desarrollo social y soberanía nacional. En medio de las tensiones sobre el suministro energético mundial, Lula afirmó que, si Estados Unidos busca cerrar el estrecho de Hormuz, Brasil puede abrir el margen ecuatorial al mercado internacional. En el momento en el que estamos, mi mano con el petróleo, solo es posible descubrir cuando inviertes e investigas. Si Petrobras no hubiese investigado, si Petrobras no hubiese invertido mucho dinero aquí, que algunos que quieren vender a Petrobras piensan que es costoso, esto para nosotros es una inversión. Cuando Petrobras pone dinero para hacer investigación y a veces no piensa nada, valió la pena porque investigó y cuando lo encuentra valió 2 veces la pena. Esto aquí es nuevamente un pasaporte para garantizar un futuro más tranquilo a la familia de Petrobras. Si el presidente Trump quiere hacer una guerra contra Irán y cerrar el estrecho de Hormuz, nosotros vamos a ir por todo el mundo. La marcha ecuatorial, a 175 kilómetros de la tierra. Estamos aquí en medio del mar, descubriendo petróleo maravillosamente puro, que tal vez ya da tiempo a echar un tanque del carro y salir andando con él. Y tan puro.
El descubrimiento refuerza la estrategia brasileña de ampliar sus reservas y garantizar seguridad energética, pero también reabre el debate ambiental sobre la explotación petrolera en una región próxima a la Amazonía. Petrobras sostiene que las operaciones incorporan medidas de protección ambiental, mientras la evaluación del hallazgo definirá si esta nueva frontera puede convertirse en un polo estratégico de producción. Le cuento ahora que Finlandia, que durante años pasados ha sido presentado como un modelo de disciplina fiscal y competitividad, enfrenta hoy una profunda pérdida de dinamismo. El desempleo supera ya el 10%, mientras la deuda pública ronda el 90% del Producto Interno Bruto, acercándose a los niveles de Portugal y deteriorando una de las fortalezas históricas de su economía. El deterioro refleja problemas estructurales, el del declive de Nokia y de la industria papelera, una población laboral en reducción y también una productividad estancada. La guerra en Ucrania también golpeó sus vínculos comerciales con Rusia y elevó el gasto militar. A ello se suman los recortes al estado de bienestar que han incrementado la presión social. En 2025, el sin hogarismo aumentó casi un tercio, mientras la economía apenas creció un 0,8%. El antiguo referente de la austeridad enfrenta ahora el desafío de reactivar su economía sin profundizar la desigualdad. Momento de hacer una primera pausa. Al volver como parte de nuestro espacio de análisis, la crisis económica continúa golpeando a la economía de Argentina. La Argentina, por supuesto, a Javier Milei. Volvemos con todos los detalles. Desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, Argentina atraviesa un fuerte ajuste económico, con una consecutiva pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y también un fuerte incremento en las tarifas de servicios públicos, un escenario que alza los números de la pobreza. ¿De qué se trata? Se lo contamos en el siguiente material. En Argentina, la pobreza volvió a registrar un aumento el primer trimestre de este año, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. El índice de la pobreza alcanzó cerca del 30% de la población. Entre las causas figuran el aumento de los precios de los alimentos por encima de los ingresos, lo que ha empujado a muchos ciudadanos a acudir a los comedores populares. Viene un montón de gente a buscar comida, un montón. Yo a veces ando buscando laburo y veo que o más, me voy a un lugar donde a la tarde voy con curro y me quedo ahí para ir comido a mi casa, ¿viste? No hay otra manera. Ya desde el inicio del gobierno de Milei, marzo, abril del 25, ya se empezaba a ver en alguna de las filas que vienen a buscar alimento. Primero se vio mucho a los jubilados, empezaron a superpoblar, digamos, esa fila, y después también se empezó a ver compañero y compañera con empleo formal que vienen a retirar un tupper o que vienen a pedir un medicamento o que vienen a pedir una ayuda. Asimismo, el estudio señala que la indigencia llegó al 6,5%, mientras que las dificultades en el mercado laboral aún no persisten.
Estoy en situación vulnerable en este momento, ¿no? Que en la calle, quedé sin trabajo. A raíz de eso, bueno, concurro a los comedores porque no me alcanza para vivir. Como antes comía 3 veces por día, ahora no me alcanza. Vengo a los comedores y noto que hay mucha más gente que antes. El documento también indicó factores como el crecimiento de la informalidad laboral y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que continúan marcando la evolución de los indicadores sociales en Argentina. En Argentina, la crisis del empleo se prolonga para 3 de cada 10 personas desocupadas, causando que acumulen más de un año en búsqueda laboral. De acuerdo con la encuesta permanente de los hogares del INDEC, los indicadores de desocupación no alcanzan a reflejar la totalidad del deterioro laboral en Argentina. Mientras que el índice oficial fijó la desocupación abierta en un 7,8%, la combinación de desempleo, subempleo y la masa de asalariados que busca activamente otro trabajo eleva la presión real sobre el mercado del trabajo al 23,7% de la población económicamente activa. La investigación evidencia una marcada precarización caracterizada por una tasa de informalidad del 44,2%, un preocupante desempleo estructural, en donde el 30% de las personas desocupadas acumula más de 12 meses en búsqueda ininterrumpida. Además, se presenta una notable brecha de género y edad. La tasa de empleo de los hombres, 50,8%, supera considerablemente a la de las mujeres con un 39,1%, mientras que la desocupación en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años alcanza un pico del 19,5%. El mes de agosto comenzó golpeando el bolsillo argentino con nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas oficializados por el gobierno de Javier Milei. Por octavo mes consecutivo, la oleada de alzas impactará a diversos sectores, desde los servicios y alquileres hasta las clínicas, prepagas, el transporte y los colegios privados. Todo subirá otra vez y los detalles específicos de cada actualización, como lo llaman en el gobierno, lo llama el gobierno en el boletín oficial, se irán conociendo en las próximas semanas. En el caso de la electricidad y el gas, el cuadro tarifario publicado oficialmente alcanza a usuarios residentes con y sin subsidio, clubes de barrio y de pueblo y entidades de bien público, así como a usuarios generadores. El Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad oficializó que las nuevas tarifas comenzarán a regir para el área metropolitana de Buenos Aires, que abarca la capital y una veintena de municipios de la provincia de Buenos Aires, en un promedio de 1,78%. Le cuento ahora que el consumo anotó una nueva caída en la población argentina. Revisemos los números. De entrada, el deterioro del consumo se acentuó en junio y la tendencia del primer semestre fue negativa, exhibiendo notorias caídas en las compras de alimentos. La variación interanual promedio de los gastos en supermercados y alimentos experimentó una contracción del 18,9% en junio, según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. En la medición en valores constantes, el consumo registró una caída del 11,1% interanual. Con este resultado, el indicador acumula una racha negativa de 14 meses en rojo, una tendencia que se originó a mediados de 2024. Por su parte, el consumo en las grandes superficies comerciales y de los productos alimenticios se hundió hasta un 40% en el primer semestre en relación al mismo periodo de 2023 y exhibió una pérdida del 20% en la cantidad de clientes. A esto se le suma la indumentaria, que habría mostrado cierta resiliencia en 2025 y que evidenció una marcada fragilidad en 2026 con caídas del 20% en consumo. Revisemos más números en sectores primarios. Por ejemplo, el costo de la salud será más caro en las clínicas privadas prepagas, que suben su cuota mensual del 1,8 al 2,9%, al tiempo que los precios de las medicinas vuelven a subir. También los colegios privados en la provincia de Buenos Aires, con un aporte estatal, aplicarán un aumento en sus cuotas del 5%, mientras que la capital todavía resta la confirmación oficial de los nuevos aranceles. Asimismo, viajar se volverá a encarecer. Las tarifas del transporte de ómnibus urbano e intermunicipal aumentan en agosto acorde con el tramo recorrido, con otro golpe al bolsillo de 3,9% que duele más a los cientos de miles de laburantes que se tienen que trasladar diariamente.
Pero eso no es todo, ¿eh? Un informe de la Unión Industrial Argentina confirmó la crisis y la fase recesiva del sector, con una caída interanual en la actividad manufacturera del 1,8% en junio. La contracción fue generalizada, afectando a 14 de los 16 sectores industriales en comparación con 2025 y destacándose las fuertes bajas en textiles, maquinaria y equipo, automotores, prendas de vestir y también calzado. Por su parte, la construcción continuó muy golpeada, con retrocesos acumulados de hasta el 30% frente a niveles del 2022, aunque rubros como alimentos y bebidas mostraron un comportamiento dispar, con incrementos en bebidas y carne vacuna, pero también caídas en lácteos. En general, la producción industrial cayó un 5,7%, evidenciando que ramas clave aún no logran recuperar sus niveles previos. Pues por lo pronto esta crisis industrial pasa por el cierre de más de 30.000. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la cantidad total de empresas registradas en Argentina disminuyó en 30.633 entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo cual significa que el número de empleadores bajó del 6% durante el mandato de Milei, pasando a ser de 481.724 desde las 512.357 iniciales. Por otra parte, en mayo se intensificó la destrucción de empresas. De acuerdo con los datos de Fundar, que fueron generados con la misma SRT, se reportaron 2.371 empleadores menos solamente en ese mes, en comparación con la disminución de 1.814 empresas que ocurrió en abril. Hacemos una pausa, volvemos con el recorrido digital. Europa afronta el invierno con el gas un 52% más caro que en el promedio de los últimos 3 años. Volvemos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Iniciamos nuestro recorrido digital hoy con Sputnik, portal que nos ofrece el siguiente titular. Europa afronta el invierno con el gas un 52% más caro que el promedio de los últimos 3 años. De acuerdo con este portal, entre el 1 de abril y el 14 de agosto, el precio medio de los futuros del gas alcanzó los 585,3 dólares por cada 1.000 metros cúbicos, representando esto un 41,2% más que en el mismo periodo del año pasado y un 52% por encima del promedio del 2023-2025. Esto ocurre en un contexto en donde el estrecho de Hormuz ha visto su tránsito afectado por el conflicto en Asia Occidental, dando como resultado que el continente europeo disminuyera del 90 al 80% el nivel de llenado de los almacenes de gas que los países deberían alcanzar al inicio de la temporada invernal, manteniéndose esto en mínimos históricos ligeramente por encima del 60%. Revisamos ahora el boletín, que destacó lo siguiente: la crisis de agua en Europa se agrava, la sequía afecta ya al 50% de la Unión Europea y Reino Unido. La Agencia Europea del Medio Ambiente calculó recientemente que alrededor del 30% del territorio y 1/3 de los ciudadanos europeos afrontan cada año situaciones de presión sobre los recursos hídricos, y agregó que Chipre y Malta son los países con las mayores condiciones estacionales de escasez. Asimismo, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea resaltó que el 50% del territorio del bloque y Reino Unido se encontraba bajo algún nivel de sequía, encontrándose el 9% en situación de alerta, y afirmó que en zonas de Francia, Alemania, Hungría, Rumanía y Reino Unido la situación era delicada. Finalizamos con Europa Press, portal que nos destaca a España al informarnos que la deuda pública sube un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros. Según el Banco de España, esta cifra representó un 4,2% más que en igual mes de 2025, agregando que este ascenso estuvo acompañado por una tasa de crecimiento anual del 4,2% y un avance mensual del 1,9%, además de mostrar un aumento del 1,3% respecto al que hasta ahora era el máximo
histórico registrado en marzo de este año. En términos de PIB, se moderó hasta el 101,5%, un descenso de casi 2 puntos porcentuales respecto a un año antes. Rápidamente revisamos los indicadores petroleros. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $85.10, un alza de 60 centavos. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $91.35, un alza de 48 céntimos. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $81.44, cayendo 1,88. Llegamos hacia el final, gracias por su compañía, le invito a quedarse en la señal de Telesur. Nos vemos pronto.